Ricardo, muy buenos días. Alejandro, siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Buena señal el encuentro de los ministros y López Obrador, ¿no? Pues muy bueno, yo creo que es muy positivo para el país darnos cuenta que el hoy presidente electo está teniendo acercamiento no solamente con los miembros de su virtual gabinete, sino también con los miembros de los demás poderes, en este caso con el Poder Judicial, como lo establece la Constitución en su artículo 94. Precisamente la Suprema Corte es uno de los poderes que integra el Estado mexicano. Yo lo veo muy positivo. Ahora, yo me quedo con mis dudas. Yo no sé si los ministros van a estar dispuestos a recortarse su sueldo. Mira, precisamente este artículo, el artículo 94 en su fracción onceava, en la antepenúltima fracción, es párrafo, establece precisamente cuáles son las formas en las cuales se organiza el Poder Judicial a nivel federal, y también establece dentro de esa organización que tendrán dentro de sus saberes un salario que no podrá, fíjate qué interesante, dice esto, y lo voy a leer textualmente porque es muy importante que lo conozca el auditorio. Dice: los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años, solo podrán ser removidos del mismo en términos del título cuarto de esta Constitución. Y esto habla, este es el penúltimo, y habla de que tendrán un retiro, pero también habla de que dentro de su gestión, y este es el antepenúltimo párrafo, dentro de su gestión como ministros de la Suprema Corte, no podrán ser reducido su ingreso, es decir, sus haberes mensuales, no podrá ser reducido mientras ellos estén en el encargo. Esto fue realizado en la Constitución de 1857, cuando Benito Juárez fue presidente, y antes de que fuera presidente, estaba contemplado de manera diversa, porque garantiza al Poder Judicial, en este caso el Poder Judicial Federal, un ingreso suficiente, que no dice la cantidad, eso es algo también muy importante, que decir, dice que no podrá ser disminuido, pero no dice la cantidad. Entonces, en el respeto y en la importancia que debe de existir a la separación de poderes dentro del Estado mexicano, la Constitución señala que no pueden disminuirse los ingresos personales de cada uno de los ministros. Entonces, veo complicado, salvo que se modificara la Constitución, y eso no podría ser de manera retroactiva, de que cada uno de los ministros ganara una cantidad inferior. Pero si se está tomando en consideración la propuesta de entrar en una política de austeridad en todo el Estado mexicano, y ellos ya dicen que se va a disminuir 5,000 millones de pesos el gasto corriente dentro del Poder Judicial, yo creo que es una muy buena señal. No todo lo que se ha gastado en el Estado mexicano, y digo gastado y no invertido, porque así es como se debe de tomar en consideración al erario, una inversión, no un gasto. No necesariamente todo es en salarios. Por supuesto, si comparamos el salario de un ministro de la Suprema Corte con un mexicano común y mortal como tú y yo, mi querido Alejandro, pues sí son cantidades muy superiores. Sí. Sin embargo, hay otras partidas muy importantes dentro del Estado mexicano, y hablando del presupuesto, que por supuesto se pueden reducir, se pueden recortar áreas, se puede rentabilizar mucho más las áreas, se pueden hacer mucho más eficientes con menos dinero, y obviamente con compromiso de los servidores públicos. Y yo creo que en este caso en particular, el hecho de que, en mi opinión, el hecho de que ellos no puedan por disposición legal disminuir su salario porque la Constitución lo prohíbe, se puede reducir el salario en otras áreas, se pueden reducir los gastos en otras áreas, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el Estado mexicano, para ahorrar lo necesario y cumplir con todas las promesas de campaña que hizo el presidente electo a la población mexicana. En este caso en particular, en mi opinión, no es posible reducir el salario de los ministros por disposición constitucional. No puede haber una acción retroactiva en contra del artículo 94, párrafo onceavo, en virtud del propio texto que viene desde 1857. Bueno, entonces ahí ya no hay lugar a dudas, ¿no? Se podrá reducir el gasto del Poder Judicial en otras cosas, pero no en el salario de los ministros. En este momento no es posible,
Y además, aún viéndolo muy complicado, aún modificando la Constitución, que como ustedes saben, tiene que pasar por 17 congresos locales para modificar una coma de la Constitución, aún modificando la Constitución, la propia Constitución también establece el principio de irretroactividad de la ley, es decir, bajo ninguna circunstancia una norma de esta naturaleza podría ser aplicada a los propios ministros en su perjuicio y, por supuesto, en este caso de manera retroactiva. Entonces, se puede sí subsumirse a la política de austeridad republicana que se propone y que es muy necesaria y muy positiva para el país, por supuesto que sí, pero en cuanto a los salarios, en mi opinión, no es posible por disposición de la Constitución. Ahora, hay otros aspectos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, yo entiendo que hay que acabar con el dispendio, lo entiendo perfectamente, sí. Pero, por ejemplo, en el Poder Judicial y en otras instancias de la administración pública hay presupuestos destinados a la capacitación y a la actualización de las personas que pertenecen a eso. ¿A qué me refiero? Una maestría, por ejemplo. A lo mejor no sé, tal vez hablo sin mucho fundamento, pero un juez, un secretario de estudio y cuenta, un funcionario del Poder Judicial que se destaca por sus habilidades, por su preparación, y que a lo mejor requiere de una maestría o de un doctorado, y tal vez eso es en el extranjero, y el gobierno lo apoya y le paga o todo o parte de ese gasto, pues se va a eliminar, quiero pensar, y si se elimina, pues también vamos a tener un tope a la capacitación y preparación académica de los funcionarios del gobierno mexicano, y también eso no es bueno, ¿no? No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la capacitación de la formación profesional académica de todos los miembros del servicio público, no se trata bajo ninguna circunstancia de un gasto. Todo lo que tenga que ver en capacitación es una inversión, y es una inversión que no solamente no se debe disminuir, se tiene que seguir apoyando la formación de servidores públicos comprometidos con el país. Yo creo que donde sí se tiene que no solamente disminuir, sino eliminar absolutamente del erario, son todos esos lujos, Alejandro, el pago de teléfonos celulares que tú y yo pagamos, que paga el resto de la población de nuestro bolsillo, aquellas prestaciones suntuosas, como tener vehículos de lujo, tener prestaciones completamente fuera de las necesidades y del alcance del servicio público, me refiero que no son necesarias para el ejercicio público. Si acaso son necesarias, pues entonces que las pague el servidor público de su bolsillo si las quiere tener. Hay un tema ahí muy importante hablando de los seguros de gastos médicos, por ejemplo. Muchos servidores públicos tienen seguro de gastos médicos pagado por su salario, y si quieren un servicio mayor, pues obviamente tienen que pagar ese servicio a la aseguradora también de su salario. Pero hay algunos casos en los cuales el servicio del seguro de gastos médicos mayores y de vida es pagado en su totalidad por el erario. Eso sí se tiene que eliminar, porque aunque es una prestación, vamos a ponerle entre comillas, laboral, es un gasto suntuoso, habiendo el Instituto de Seguridad de Servicios a los trabajadores del servicio del Estado, el ISSSTE, y en algunos casos el Seguro Social. Entonces, teniendo esta prestación de seguridad social y de servicio médico, si tienen un seguro de gastos médicos, es muy legítimo, es un negocio de las aseguradoras, es una prestación, se lo paga el servidor público. En este punto, son cosas suntuosas desde mi punto de vista. En el caso que tú me señalas de la capacitación, eso sí, yo considero que es una inversión invertir en los servidores públicos que estén mejor capacitados, da mayor certeza para el servicio público. Y ojo, en el caso de la disminución de los salarios en el Poder Ejecutivo para altos funcionarios públicos, no solamente estoy de acuerdo, es algo que hay que hacer, es un tema de fraternidad con el resto de mexicanos, de solidaridad con el resto de mexicanos, pero ojo, muy importante, aquellos que la cantidad de dinero no les alcance para cubrir sus necesidades del día a día por esta disminución, pues hay otras opciones laborales. Si tienen la capacitación, tienen la intención de trabajar, como la mayoría de los mexicanos lo hacemos, tendrán que buscar otras opciones donde puedan solventar todos los gastos extras que tuvieran y que ahora no les alcanzará precisamente por esa disminución.
pero no necesariamente tienen que trabajar en el gobierno. Los que eventualmente estén de acuerdo, no solamente en recibir esa cantidad inferior, pues será también parte de un compromiso de austeridad con el resto de los mexicanos y tendrán que comprometerse a realizar el mismo trabajo que venían haciendo en el pasado con un salario superior y obviamente subsumirse a esa decisión de ahora esta política de austeridad que le conviene al país, en mi opinión, mi querido Alejandro. Sí, coincido, porque también es importante ir mejorando la capacidad profesional de cada funcionario público. Entre mejores funcionarios públicos tengamos, en teoría, mejores gobiernos vamos a tener, aunque la realidad no nos lo refleje en este momento. Maestro Ricardo Peralta, gracias, como siempre. Encantado, Alejandro, un abrazo con afecto y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. El maestro Ricardo Peralta, abogado, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM y candidato a la Fiscalía Anticorrupción. 8:04. Fíjate